Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBA Adictos? Empieza lo bueno, sí señor, se acaba de terminar la temporada regular, tendremos esta semana el play-in y el fin de semana empiezan los playoffs. Aquí estamos nosotros para analizar todo lo que se viene por delante. Tenemos que hablar de esos cruces entre novenos y décimos, entre séptimos y octavos en el play-in, de quienes saldrán los rivales de los primeros y segundos de cada conferencia. Y lo haremos con el gran Sergio Gimón. Yo soy Manu Planetario. Y aquí comienza el capítulo 702 de NBA Adictos. Don Sergio Gimón, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos animados ya. Tiempo de play-in, ¿no? Ya se va animando la cosa. Yo creo que van a subir una marcha más, ¿no? Los equipos y Sí. y a ver qué La tal, verdad ¿no? Esta es que vivimos anoche la última jornada de liga regular, una jornada absolutamente Ya descafeinada. no estoy en la iglesia, como la otra vez. Estoy desde el estudio principal. Estamos. El estudio 1. Sí, el estudio 1. ¿Cómo es? Sant Cugat del Vallès, ¿no? ¿No está toda la tele por ahí en Sant Cugat, en Barcelona? En San Juan sí suele estar la torre de tele, pero luego está en el Prat y todo aquí cerca, en Cornellà, en el Prat, por Sant Boi, todo esto están ahí. El Llobregat, más que nada. Con alcachofas. Sí, está por ahí todo esto. Decía, Sant Joan d'Espí, donde está TV3, eso. No me salía el nombre, tío. Y eso que está sí, aquí. yo estaba Sant Joan pensando d'Espí. Sant Cugat y tal son las de televisión española. centrales. Sí. Lo mítico de los estudios. Desde Sant Cugat, la conexión ahí para tal. Pero bueno. Decía que tuvimos ayer la última jornada de temporada regular, una jornada, ya sabéis, donde juegan los 30 equipos, 15 partidos, ya muy descafeinado, con muy poquitas cosas en juego, con los equipos que ya estaban eliminados pues sin jugarse nada, con aquellos que querían bajar en sus posiciones del draft, pues intentando tanquear, dando descanso a muchísimos jugadores. Un dato escalofriante, tan solo 18 jugadores han disputado los 82 partidos esta temporada, Sergio. Tan solo 18. Bueno, de hecho, Bridges estuvo, ¿no? Sí, hay dos casos. Entró 20 segundos, fue, ¿no? Hay dos casos. Para no romper el récord. Hay dos casos. El de Mikal Bridges, que ya sucedió la temporada pasada con Thibodeau, y de hecho decía Mike Brown antes del partido. No quiero hablar de los Knicks, que luego nos dicen cosas, pero era joder, es que estaba huevo esta. Claro, vamos a hablar de todos. No, mira, ya que lo dices, antes de seguir con esto, que el otro día nos comentaban, esta temporada sabéis que estamos teniendo pues más problemas para cuadrar, no siempre cuadramos todos. De hecho, hoy veis que solamente está Sergio, le mandamos un saludo a Dani y a Óscar, que nos han podido conectar. Y además tenemos menos tiempo disponible cada programa. Es decir, esta temporada prácticamente no habéis tenido programas de más de una hora y desde luego creo que no ha habido ninguno de 2 horas, que era lo habitual hasta ahora. Entonces, claro, lógicamente cuando hacíamos 2 horas de programa era mucho más sencillo hablar de todo. Si además todas las semanas coincidíamos los 3 o los 4, pues sacábamos todos los temas. Esta temporada, como hemos coincidido menos y los programas tienen que ser más cortos por disponibilidad horaria de los miembros de NBA Adictos, pues evidentemente nos tiramos un poquito más a lo mainstream de lo habitual. Pero bueno, que entendemos las críticas, que además cuando se hacen así de manera constructiva lo apreciamos mucho. Además nos decía en ese mismo comentario que dijéramos a ver qué jugadores sorpresa de esta temporada creemos que han llegado para quedarse. Me lo voy a guardar
para un día que estén Dani Estamos, y Óscar, porque como no es algo que tenga prisa, puede ser en la previa de la temporada que viene o cualquier otro día que estemos los 4, para bueno, cada uno decir los nuestros y analizarlo con el detalle que se merece. Pues te decía que el otro día decía Mike Brown, le preguntaban por este tema y decía Mike Brown que, así como dando cierta ironía, como hay una parte de la afición de los Knicks que echa en falta a Thibodeau, decía, bueno, algunos me dicen que no haga las cosas, dice, esto lo voy a hacer como tips, ¿no? Porque hay que recordar que Mikal Bridges quiere jugar siempre todos los partidos. Él no cree en el load management, no se ha perdido un partido desde el instituto y quería seguir así. Entonces, el año pasado hubo cierta polémica porque Thibodeau no quería que jugara, Bridges quería jugar y al final se optó por una decisión salomónica. Es decir, Thibodeau lo convenció, le dijo, mira, te pongo, a la primera jugada te siento, allí ya te cuenta, has cumplido y ni para ti ni para mí. Y Mikal Bridges a regañadientes, pero aceptó. Bueno, pues esta temporada se ha aplicado lo mismo. Salió Mikal Bridges en el quinteto titular, jugó 23 segundos, hizo una falta y se sentó. Pero que conste que Mikal Bridges decía después del partido que a él esto no le gusta, que a él le gustaría jugar el partido entero. me es pereza, calentar, vestirte. Bueno, luego hay la gente de los minutos de la basura pasa esto, ¿no? Pero siendo Mm. titular, pues. Pero que él, lo digo porque, por ejemplo, yo hablaba con Julián Guede, lo comentábamos en los comentarios, y me decía, no, es que esto de perseguir los numeritos no es el caso de Bridges. Es decir, Bridges, claro que quiere seguir ese récord y quiere, a ser posible, llegar a aquella locura de casi 1.200 partidos consecutivos de AC Green, pero él quiere jugar los partidos, no solamente esto, lo que pasa que es la opción que le dan, pues es lo que le toca. Y luego está el caso de Desmond Bane. En el único partido donde sucedió algo inesperado, aunque no por todo el mundo, que fuese Orlando Magic, Maine Celtics o Maine Red Claws, donde Desmond Bane salió como titular en los Magic, jugó unos minutos, le sentaron y tuvo que volver a salir hacia el final del partido porque los Magic iban perdiendo el encuentro y así fue que lo perdieron. Y salió para jugar los 82 partidos y, bueno, ridículo absoluto. Si quieres, yo me quedé a gusto esta mañana en el desayuno Neveando, rajado mucho de Paolo Banchero y de Jamal Mosley de los Orlando Magic, pero yo creo que esto es un poco la muestra de lo que es Orlando, unos Orlando Magic que tal y como estaban los resultados, que además era el único Yo creo que partido de esa si primera ganaban, a tanda. ver, una cosa, si ganaban estaban, no sé si se metían en Séptimos. playoff. No, no Séptimos, por, o no sea, por los pero quedaban. resultados que se dieron en el otro lado. Em, pero ellos sabían perfectamente, faltaban como 4 o 5 minutos cuando ya habían acabado el resto de partidos, porque el resto de partidos no se jugaba nada, fueron pachangas que acabaron muy rápido. Pero como este partido estaba disputado, en el tercer cuarto empezaron a remontar los Celtics, se pusieron por delante, hubo un parcial, no sé si fue de 23-9 o 25-9, no me acuerdo exactamente. Y se fue prolongando y alargando el partido. Los Magic sabían perfectamente que ganando eran séptimos y perdiendo eran octavos. No es ninguna tontería el jugar el primer partido de play-in en casa o fuera. No es ninguna tontería. Y el espectáculo fue dantesco. Pero yo creo que es un ejemplo de a lo que yo me refiero cuando hablo de Paulo Banquero. Que la A lo gente mejor me... también es estrategia No, 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 de no, no. querer jugar contra los Pistons, puede ser, no sé. No, 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 no. Las declaraciones después del partido no eran de ser estrategia, ¿eh? No, Paolo Y Banchero es lo que también lo has dicho esta mañana, o sea, era un jugador que despuntaba, que pintaba bien, pero se ha quedado estancadísimo. Y la sobre todo, sensación de que no te lidera el equipo. Cuando es- siempre estamos debatiendo de si Wagner o Banquero, yo es que siempre me decantaba más por el alemán, ¿no? Porque yo creo que hacía jugar más, hacía más equipo, ¿no? Cuando. y sobre todo que Banquero es bueno contra los malos y malo contra los buenos. Es Y predecible, es claro, predecible. y entonces, claro, tú ya sabes que te vas a encontrar un partido que al final va a hacer números, pero es que es el Domantas de Seattle. O sea, son calorías No vacías. mantas de Seattle. Claro, es que al Es final vas a buena. este partido y hizo un triple doble. Pero el partido es un partido de mierda. Porque está rondando el 20% en tiros durante casi todo el encuentro, hace maquillaje al final y el equipo pierde con muchas Bueno, pérdidas. el otro día Jericho Sims hizo un triple doble. O sea, con eso ya te lo Sí, digo sí. todo. Sí, sí, sí. Jericho Sims, ¿eh? Mm.
Pero bueno. Si quieres repasamos, antes de entrar a analizar cómo ha quedado la clasificación. No vamos a poner ni sinto ni nada porque lo vamos a repasar rápidamente. La tenéis más detallada en el desayuno viendo de esta mañana. En la conferencia vamos a ponerlo así, más grandecito. Ahí. En la conferencia primeros los Pistons, segundos los Celtics, terceros los Knicks, cuartos Cleveland Cavaliers, quintos Toronto Raptors, sextos Atlanta Hawks. Y aquí matizamos, luego hablaremos cuando hacemos las previas. Atlanta Hawks sentaron a sus titulares frente a los Miami Heat, perdiendo el partido. Si hubiera ganado Atlanta, se hubiera enfrentado a Cleveland, decidieron los Hawks cruzarse mejor con los Knicks. Ya veremos, luego analizaremos en los cruces qué nos parece. En el play-in, séptimos Philadelphia 76ers, octavos Orlando Magic, que jugarán ese primer partido de play-in como visitantes, novenos los Hornets, décimos los Miami Heat. Ya eliminado, ya sabéis, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Washington Wizards. Por parte de la conferencia oeste, primeros los Thunder, segundos los Spurs, terceros los Nuggets, que ojo, han terminado la temporada con un 12-0, cuartos los Lakers, quintos los Rockets, sextos finalmente los Minnesota Timberwolves, los puestos de playoff. En el play-in, los Suns séptimos, octavos los Blazers, novenos los Clippers, décimos los Warriors. Ya eliminados Pelicans, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Utah Jazz. Antes de ir con otra cosa, os voy a poner por aquí cómo quedan las probabilidades de cara al draft. Por cierto, está por aquí José López Ramírez, que nos dice: buenas noches a todos, Manu, ¿qué razón tienes con lo de Orlando? Vaya ridículo. Y lo dice un seguidor de Boston como yo. El orden del draft. Ya sabéis que hay lotería, pero las probabilidades. Como veis aquí, a la gente que nos esté viendo en vídeo, yo voy a comentar las probabilidades de tener el pick 1 del draft y de estar entre los 4 primeros, que nos manda aquí Tancatón. El número 1, empezando el peor porcentaje de El victorias. candadito que está protegida, ¿no? Es que es Exacto, seguro exacto. de las 4 primeras. No, O, el candadito es que habían traspasado ronda, o sea, han traspasado ronda, pero si está top 4, no, por ejemplo, el caso de Indiana. se la quedan. Exacto. Indiana, si queda entre el 5 y el 10, es para los Clippers. Si es entre los 4 primeros, queda el candadito. Por ejemplo, si yo aquí simulo, vamos a ver qué nos sale. Por ejemplo, aquí Indiana, ves que ha caído a la quinta plaza Se va a Clippers. y sería para los Clippers, ¿vale? Vale. La de Utah debe estar protegida top 10. Mira, ya nos pone aquí. Protegida 1-8, 9-30. Nos pone aquí el candadito. Vamos a resetear. Vamos a comentarlo. Washington la tiene protegida entre los 8 primeros. Indiana protegida 1-4, 10-30. Utah 1-8, 9-30. Y no hay más protegidas. Los Wizards con un 20% de victorias. Ya sabéis, los 3 peores porcentajes de victoria, los 3 peores equipos tienen un 52% de posibilidades de elegir entre los 4 primeros y un 14% de llevarse el número 1. Washington, Indiana y Brooklyn. Tenemos a los Utah Jazz y a los Sacramento Kings con el mismo balance, 22-60. Tienen un 45,2% de estar en el top 4 y un 11,5% de conseguir el número 1. El sexto peor porcentaje es para Memphis Grizzlies, 37% de top 4, 9% de número 1. Los Pelicans son ahora mismo séptimos. Esta ronda, recordad que va a los Hawks y tienen un 29,3% posibilidades de top 4, un 6,8% de top 1. Dallas Mavericks, 29% y 6,7% respectivamente. Luego tenemos a Chicago, ya bajaría 20%, 4,5%. Los Bucks son el 10º peor registro, 13,9% de top 4, 3% de número 1. Y luego tendríamos a Golden State, que tiene un 9,4% de top 4, un 2% de número 1. Ojo, los Clippers. Esta ronda va para Thunder. Hay un 1,5% de posibilidades de que sea el número 1. Son pocas. Bueno, eso ya pasó. O sea, con San Antonio también fue muy poco porcentaje que tenían. Tienen un 7,1% del top 4 y un 1,5% del 1. Miami. ¿Te imaginas que fuese a los Thunder? Ya sería un cachondeo esto. Pues mira, es hacer unos cuantos simulacros. No debería de subir mucho. Porque aquí el número, en este draft también son los hijos de Boozer, ¿no? Y tal. O sea, era bueno este draft, ¿no? Este draft tiene pinta de ser histórico.
haremos una previa con Julián Guede, como ya sabéis, como hacemos todos los años. Tranquilo que la prensa española te lo va a hinchar todavía más, ¿eh? Sí, ya sabemos que este va a ser el draft de Adaimara, que será Sí. todo lo que no sea el 1, será injusto, porque le tienen manía, porque como es español, Es pues... como cuando el draft de LeBron James, Carmelo Anthony, y Ujú. estaba Darko Wade y Darko Milicic. Imagínate que Darko Milicic fuese español, pues sí, Bueno, diciendo es injusto. bueno, hombre. Bueno, pues estas son las opciones. Charlotte, que no lo hemos mencionado, tiene un 2,4% de estar en el top 4 y un 0,5% de tener el top 1. Esos son la lotería. Y ya sabéis, Ujú. estos 14 equipos tienen diferente número de bolitas que se meten en el bombo virtual, que es un ordenador el que lo hace, y de ahí salen los porcentajes. Pero a partir del número 15 del draft, ya sabéis que esas rondas sí que están fijadas. La de Portland va a ser el 15, va a Chicago, Orlando el 16 va a Memphis, Phoenix el 17 va a Charlotte. Esto cuando hablamos de traspasos y soltamos la coletilla de y no sé cuántas segundas rondas, pues Aquí está. sucede esto, que casi todas las segundas rondas están traspasadas. Phoenix a Charlotte, Filadelfia a Oklahoma, Atlanta a San Antonio, Toronto tiene la suya en el 20, Minnesota a Detroit, Cleveland a Atlanta, Houston a Filadelfia, New York en el 24 tiene la suya, Lakers en el 25 tiene la suya, Denver en el 26 tiene la suya, lo mismo que Boston en el 27, Detroit en el 28 a Minnesota, en el 29 San Antonio a Cleveland y en el 30 Oklahoma City Thunder a Dallas. Esto en lo que son las posiciones del draft, de que ya hablaremos con calma. El caso es que ya tenemos cruces de play-in, lo primero. Vamos a hablar primero Ujú. del play-in, porque llama la atención, y lo estábamos comentando antes a micro cerrado, me llama mucho la atención que desde el año pasado se cambió, y el año pasado es verdad, he estado buscando, y el año pasado se cambió porque había un problema de coincidencia, no recuerdo si era con un partido de NHL o algo así en uno de los pabellones. Hasta el año pasado, en el play-in lo que se hacía era, el primer día jugaban noveno contra décimo de las dos conferencias, el segundo día séptimo contra octavo, o al revés, no recuerdo bien, creo que era séptimo contra octavo y luego noveno contra Séptimo décimo, contra octavo. Sí. y después había 2 días, un día jugaba una conferencia y al día siguiente jugaba la otra conferencia. Desde el año pasado se mezclan, es decir, tenemos mañana Bueno, martes, la noche mañana del martes tenemos al miércoles, vamos a Miami ponerlo. Charlotte, que es el noveno décimo, y por el otro lado, Phoenix Portland, que es el séptimo octavo. Pero claro, así nos encontramos con que van a tener más ventaja quien gane de este Heat Hornets, va a tener un Claro. día más para Porque preparar el tiene más partido, descanso. Yo creo que está más mal hecho, porque descanso. debería ser, es lo que decía antes, en los dos séptimos octavos antes, para que tengan un día más de descanso Exacto, que el ganador del noveno, que pasó queda peor, ¿no? exacto. Pero bueno, me imagino que por temas de horarios, no lo entiendo muy bien. Ya te digo, esto se empezó a hacer la temporada pasada, a mí no me gusta y es Espera, eso. En el un caso del, segundo, que del José oeste, ha puesto una pregunta antes del draft, supongo que habrá llegado ahora. Supongamos que Aymara, por ejemplo, cae entre el número 15 y el 20. Yo creo que no sé, que se queda un año más, ¿eh? Por lo que he leído por ahí, que si no sale top 10 o por ahí, se queda otro año en sí. Michigan. Es lo que había leído, ¿eh? Claro, Igual no, él no él sé él si he tiene la cambiado. libertad él tiene la libertad al estar en la NCAA. Esto no es como estar bajo contrato en Europa, que si tienes una cláusula de salida, ya sabéis que los equipos NBA, no pueden pagar más tienen un máximo, creo, no recuerdo si eran $500,000, una cosa así, no tengo la cifra en la cabeza ahora mismo, perdonadme si me equivoco. Pero el equipo puede pagar un máximo. Vamos a poner que sea $500,000. Si tú tienes una cláusula de 3 millones, esos 2,5 millones los tienes que poner tú. Si el contrato que te va a ofrecer la Claro. NBA en la escala rookie va a ser en total de 4 millones pelados, ¿qué haces? ¿Te arriesgas a pagarlo? No sabes si va a estar garantizado, si no. Entonces, a veces hay esas dudas. En el caso de la universidad no pasa eso. Es decir, tú estás en la universidad, tú puedes ir de la universidad cuando quieras o puedes volver. Entonces, Adaimara tiene
la ventaja de poder explorar el draft y, ojo, no sería ninguna tontería coger y decir, bueno, total, ya, este ya es mi tercer año, entre comillas, completo ciclo, aunque sí que creo que tendría la opción de un año más por haber cambiado de universidad, pero el draft del 27 parece, desde luego, más flojo que el draft del 26, que parece que va a ser una auténtica bomba. A lo mejor esperarte un año te garantiza subir muchos puestos en el draft. Al mismo tiempo, por el otro lado, claro, vienes de jugar la Final Four, de ganar el título universitario, a lo mejor tienes que Ya, aprovechar esa ola el de hype. popularidad. Ujú. Exacto. Pero bueno, veremos. Si uno va a los mock draft, hay muchas diferencias, ¿eh? Hay gente que lo pone en el veintitantos y hay alguna gente que lo pone en el 15. Eh, Mm. yo sigo sin ver lo que publicaron los medios españoles. Yo no he encontrado todavía el mock draft El que top le pone 5 entre no los lo 10 veré primeros. tampoco. No, no. Mm, no, no, ni top 10. Yo no lo he visto en ningún lado en top 10 y los medios españoles ya decían, esto lo ha puesto en proyección de top 10 del draft. Bueno, pues cuando lo vea, pero bueno. Em, Dicho esto, vamos a analizar cronológicamente, si te parece, Sergio, Ujú. el partido que abre el play-in, el que enfrenta a Miami Heat con Charlotte Hornets. Un partido que normalmente nosotros estaríamos diciendo que los Heat tendrían que ser favoritos, porque que si Jason, que si Spoelstra, que si no sé qué, pero los Heat nos han dejado muy malas sensaciones a lo largo de la temporada, sobre todo en los últimos partidos, y Charlotte ha hecho una temporada de menos a más. Es verdad que luego le ha faltado rematar contra equipos buenos y en enfrentamientos directos y por eso ha acabado novenos, pero bueno, el estado de ánimo es muy diferente en uno y otro equipo y además se va a jugar en Charlotte. Y se va a jugar en Charlotte. Yo creo que ahí la grada tiene que influir mucho. Yo creo que tiene mucha ilusión, llevaban tiempo sin meterse en playoff. Ahora este año es un equipo digno. Mm, Voy a decirlo digno, ¿no? O sea, están jugando un buen baloncesto. Sobre todo tienen a Canipel que levanta pasiones, ¿no? Con sus triples, Diabaté, ¿no? Diabaté es, sí. sí, Musa Diabate. Miller también, que está muy bien. Lamelo, que ya te aporta lo que te aporta Lamelo, está centrado. Entonces, yo creo que Charlotte este año debería dar un pasito más y por el tema cancha, yo lo veo mejor Mm, que Heat este año ha estado deambulando por ahí, o sea, han quedado décimos porque hay equipos muchísimo peores, no mm. por méritos suyos, ¿no? Y, Y y en no fin, intentando tanquear, sino aunque, todo lo aunque contrario. ganaron a Atlanta el otro día, pero esto es un espejismo. Atlanta se dejó ganar por lo que parece, ¿no? Es como Sí, si sí, sí. fuese un equipo Atlanta, que jugó el Atlanta, partido. Atlanta sentó a sus 6 jugadores con más minutos frente a Miami. Claro, entonces, No, el tema es que Miami está en la 10ª plaza no por voluntad propia. Es porque decir, ha caído ahí porque da igual que lo haga peor que los que van a ser decimos. exacto, exacto. Spoelstra ha repetido varias veces durante la temporada que ellos no están para desarrollar jugadores ni están para reconstrucciones, que ellos lo que se trata en Miami es de ganar. Bueno, pues llevan un tiempo ya en esa zona de play-in. Yo creo que han equivocado su elección de jugadores con Tyler Herro y Van Adebayo. Y creo personalmente que a Adebayo le va a pesar mucho en su carrera ese partido de 83 puntos frente a los Lizards. Pero bueno, yo creo que es que además lo que dices tú, ¿no? La grada va a ser algo importante. El pabellón de Charlotte esta temporada ha sido una fiesta. Ya no es que esté lleno, ya no es que la gente anime, es que ha sido una Están fiesta. contentos, están felices ahí, motivados. Y porque los nuevos dueños están sabiendo trabajar lo no baloncestístico. Desde retirarle la camiseta a Del Curry, cosas con institutos, con los chavales, están intentando rememorar Muy los, bien. los La City viejos. Edition que ha triunfado mucho este año, el Exacto. tono naranja este que ya tenían. Han Sí, buscado implicar en los partidos de casa a Maxi Box, a Larry Johnson, a toda esta gente, a Alonso Mourning, que también a estuvo por Mourning. allí, a toda esta gente de los viejos Hornets. De hecho, Y Mourning debería hacer el saque inicial en este partido. sí, claro, estaría bien. Pero bueno, yo doy como favorito a Charlotte porque es que el estado de ánimo es completamente diferente. Es Yo decir, también, para pero Charlotte incluso si, casi es un si se premio. jugase en Miami, también daría favorita a Sí, Charlotte, ¿eh?
Sí, yo también. Porque para Charlotte es un premio esto, aunque es verdad que ya han jugado play en otras ocasiones, no llegaban de esta manera. Como tú mencionabas, con Canipel y Diabate, para mí son los cambios principales de este equipo. Es decir, porque la gente dice, no, es que el equipo empezó mal. No quiero que esto se tome como una faltada a Kalkbrenner, que me parece un tío con potencial, pero el cambio ya cambia un poquito al principio de temporada del equipo con Canipel, pero el cambio gordo lleva cuando Musa Diabate llega al quinteto titular. Diabate y Canipel son dos jugadores que juegan pensando primero en el equipo. Luego, sí, lo suyo. Parecen Canipel ha sido europeos. A juego Canipel ha europeo, sido ¿no? el mayor triplista de la temporada. Es la primera vez desde Clay y Curry que dos compañeros de equipo son primero y segundo en triples anotados en la temporada. Muy bien. Pero sobre todo le han dado un punto de seriedad. Han controlado porque en lugar de contagiarse ellos de la locura, el desconcierto y el descalzaperros que suelen ser LaMelo Ball y Brandon Miller, ha sido al revés. Ellos han contagiado a la Melo Ball, ellos han contagiado a Brandon Miller, a Miles Bridges también, y han hecho que el equipo sea mucho más serio. Evidentemente hay fases donde la Melo la melea y eso suele acabar en una derrota del equipo, Tienes que pero pedir tiempo muerto, tienes que pedir ahí. sí, claro, claro, claro. Y meter a Sion James, que me gusta, me recuerda al hombre al que le llamaba, Sergio García le llamaba el Sugus, el que le llamaban el mini Lebron, Eric Bledsoe. Eric Bledsoe. Físicamente, Sion James físicamente me recuerda a Eric Bledsoe. Más pequeñito, pero cuadrado. Eso es y es un tipo aseadito, que pensando en defender y poniendo energía. Yo creo que hay veces que a la Melo hay que sentarlo, darle unos minutos a este hombre y ver cómo respira la cosa. Y en cambio, en Miami esto es un castigo. Si para Charlotte era un premio, para Miami yo creo que esto es un castigo, una penitencia yo creo Sí. que hay jugadores en Miami ahora mismo pensando, ¿y por qué no habremos caído a la 11ª plaza? Porque total, para hacer esto, De hecho, Miami ha sido el único equipo décimo, ¿no?, que se ha metido en playoff. sí, sí, De sí, hecho, lo sí. tiene Miami. Ha Sí, sido North. en 2023, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 se metieron. Sí, Se cuando metieron llegaron a décimo. las finales contra Jokic, si no me equivoco, ¿no? Estoy hablando de Sí. memoria. Pero Puede bueno, ser, aquí, dice que José López dice que Charlotte que le gustaría, pero que le puede poner la presión. Bueno, quizá, pero también Miami tampoco es que sea el equipo veterano de otros años, ¿eh? No es que. no, y que a Hornets le cuesta contra equipos buenos. Le cuesta contra equipos buenos. Luego ya contra equipos que no están tan Yo fuertes. también creo que si Charlotte pasa, entre el séptimo y el octavo son mejores, ¿eh? O sea, Mirad, estoy mirando, no, estaría bien. Miami entró desde play-in como séptimo en la 22-23. Ahí no entró como décimo, no han entrado. No, O sea que sí, ¿eh? O sea que entraron alguien, ¿eh? te lo Ya no te hablo buscaré. de los Kids, pero bueno. Te lo buscaré. Entraron en playoff como décimos. Sí, tienes razón, la temporada pasada. Sí, 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 Y sí. perdieron en primera ronda. Efectivamente, efectivamente. Yo me fui ya directamente a las finales. Ya estaba yo pensando. Yo sabía que era el año de las finales de Miami, que pierden con Denver. Allí son Desde los séptimos, Houston ¿no? Sí, sí. Rockets del 95, que fueron campeones siendo octavos, ningún equipo tan abajo en la clasificación había llegado a la final. Pero bueno, en fin, ese es el primer partido, el que tenemos a la 1:30 la noche de mañana del martes. A las 4 tenemos el octavo contra séptimo de la conferencia oeste, Blazers contra Suns. Unos Blazers que han tenido altos y bajos durante la temporada. Hay que recordar que esta temporada la empieza Chauncey Billups como entrenador y después de un partido es detenido por todo este escándalo de juego rodeando a la NBA. Se nombra a Thiago Splitter como entrenador principal. Yo creo que lo ha hecho mejor Thiago Splitter esta temporada que Billups en las anteriores. Sí, Con la explosión de su jugador número 8, con la llegada, por supuesto, de Drew Holiday, que ha hecho un temporadón, con Tchouaméni Camara, que también ha sabido mejorar.
Y si bien El Donovan también Klingan también Donovan por ahí. Klingan. Si bien en ese hit Hornets decíamos que uno va con la flechita para arriba y el otro con la flechita para abajo, yo creo que en este caso, Sergio, están los dos en una situación parecida, ¿no? Dos equipos que, si bien de Blazers sí que podíamos esperar que crecieran un poco y que estuvieran en play-in, de los Suns nadie esperaba que estuvieran aquí en pretemporada. Todos decíamos que iban a estar tanqueando y que sería uno de los peores equipos. Estuvieron durante mucho tiempo en puestos de playoff, luego diferentes lesiones y baches de juego les han hecho caer un poco, pero los Suns están merecidamente en esa séptima plaza. Merecidamente, porque yo creo que Devin Booker ha recuperado el nivel ya, y el protagonismo, sobre todo, que no tuvo en años anteriores. Y para mí yo lo veo un partido muy igualado, ¿eh? Esta eliminatoria la veo muy igualada. Creo que como me repito con Booker, creo que va a ser el termómetro del partido. Si Booker se sale o que ha hecho partidos que se salga, puede decantar un poco la balanza, además de jugar en casa, ¿no? Ujú. Pero enfrente los Blazers me han dado sensación de estar sólidos, ¿no? Y sobre todo claro, cuando tienes a Holiday manejando el timón, se nota mucho, ¿no? Esa experiencia que no la tiene. Que a mí, por ejemplo, Jalen Green no me fío nada de Jalen Green en Phoenix, ¿no? Jalen Green seguramente va a ser baja, se hizo daño en uno de los últimos partidos, además en una zona que ya le ha dado problemas durante esta Pues mira, no temporada. sé si casi que mejor, ¿sabes? Es lo que te iba a Para decir, Phoenix, tío. para Sí. mí, me van a llamar hater, pero A mí no me ha es demostrado nada Jalen Green ni en Rockets ni... para mí es bueno para los Suns, con más minutos para Colin Gillespie. Me gusta mucho Lo que con pasa que Gillespie Phoenix es titular. eso, es que tienen a Dillon Brooks que aporta lo que aporta, a Royce O'Neal que aporta lo que aporta, Mark Williams que aporta lo que aporta, es que no... Para mí yo veo a Devin Booker y un poco solar, entre comillas, ¿no? Creo que veo algo más de piezas sólidas en Portland sin tener una gran estrella. Por eso pienso que si Booker hace un partidazo, pues Phoenix puede pasar, pero Ujú. tampoco me arriesgaría, no pondría una mano, por Phoenix. Aunque sí los doy como Yo, favoritos, pero muy ligeramente. a mí esta temporada, como más me han gustado los Suns, es con Colin Gillespie de base y con Devin Booker Mm, de 2. Que cuando juega mm. Jalen Green, vemos a Booker un poquito más en el puesto de 1, aunque es verdad que mueve mucho Jordan Ott el quinteto y el banquillo para ir moviendo las posiciones e intentar que esté casi siempre Devin Booker de escolta. Eso le ha hecho volver a su esencia, ya no tiene que compartir el balón como Kevin Durant y sobre todo repiten mucho desde Arizona que este vestuario es un lugar seguro y un lugar feliz. Cada vez que alguien hace una declaración de esa, a mí me suena a hostiazo a Kevin Durant. Totalmente. El Booker de uno nunca ha funcionado tampoco, ¿no? Ya lo vimos. No, El es buen lo que Booker hablamos es el muchas veces, que ¿no? le sube la pelota, recibe y cacha chut. O sea, Pero es lo que hablamos, por ejemplo, de los Cavs de Evan Mobley. ¿Te puede solucionar la papeleta o Donovan Mitchell? ¿Te puede solucionar fuera de sitio Evan Mobley de 5 durante unos partidos, 4 o 5 partidos en temporada regular? Claro, te lo puedes solucionar. Pero estás teniendo un jugador que es muy bueno, rindiendo a lo mejor un 80%. Esto es como los videojuegos. Tú estás en el FIFA y metes a un lateral derecho de central y de repente te pone -10. te va Oye, ¿te bajando. sirve, Es ¿te sirve verdad. para terminar un partido que te han expulsado al central y no tienes centrales en el banquillo y lo arreglas y tal? Pues te puede servir, pero no puedes jugarte la temporada de esa manera o toda la temporada. Yo creo que eso es lo que pasa con Devin Booker. Yo creo que Devin Booker jugando de 1 es un 7 y Devin Booker jugando de 2 9. es un 9. Entonces, y esa diferencia le pesa mucho a los Suns. Yo Claro. voy a dar como favoritos a los Suns, por jugar en casa, por la experiencia que ya tiene, por ejemplo, Devin Booker, que lleva mucho tiempo, pero no demasiado favoritos. Yo creo que No, hablando porque de... Portland yo creo que tiene cosas. Tiene Ujú, cimientos que pueden poner en aprietos, ¿no? Un partido complicado, tiene gente que postea bien, Shabdilla, Jeremy Grant y los ujú. pivots, Klingan también, o sea, va a estar jodido. Y sobre todo en el puesto de base, Holiday puede darle un clic a Gillespie, o sea que Claro, no va a estar es que el complicado.
de veteranía de Drew Holiday y de experiencia, porque puede ser veterano como Jeremy Grant, pero Jeremy Grant no tiene tanta experiencia en este tipo de partidos. Pero Drew Holiday sí que lo tiene y ojo, yo creo que puede pasar cualquier cosa, pero bueno, si tengo que decidirme por uno, yo le pongo ahí un 51-49 Sí, yo a también. Suns. Yo también. Esos son los partidos del martes. El miércoles, y recordad, 1:30 el partido del este, 4 de la mañana el del oeste. El miércoles también en ese mismo horario, 1:30 el del este, 4 el del oeste. Y en este caso se invierten las tornas. Es el séptimo y el octavo quienes juegan a la 1:30 en el este. Orlando Magic visita a Filadelfia. Dos equipos marcados por una temporada decepcionante, porque Sí. ninguno de los dos contaba con estar en play-in. Estos dos equipos, su objetivo era estar entre los 4 primeros al principio de temporada. De hecho, siempre decíamos que De Knicks y... Orlando sí, de Orlando yo creo que lo dijimos, ¿eh? Sí, sí. Filadelfia a lo mejor, pero en playoff los dos seguro. Es lo No, que no, pero dijimos. digo que decíamos al principio de temporada que dábamos como hecho que Knicks y Cavaliers iban a ser primero y segundo, y que por esa tercera y cuarta plaza ahí se abría el debate y todos poníamos a Orlando, poníamos a Detroit, poníamos a Filadelfia. Había una serie de equipos que luchaban por meterse ahí. Nadie contaba con que estos dos equipos cayeran hasta el play-in. Por diferentes circunstancias, los dos han tenido problemas de lesiones. Embiid va a ser baja, ya sabéis que ha sido operado de apendicitis el otro día. Es que todo me pasa, tío. Mira, le decían el otro día a Doc Rivers, le preguntaban a Doc Rivers, porque Doc Rivers, cuando entrenó a Filadelfia, en su última temporada cuando se fue y tal, le dijeron, bueno, oye, ¿y el fracaso? Y él decía, bueno, es que nunca he tenido a Joel Embiid al 100% en los momentos importantes de la temporada. Y ayer le preguntaban Pero no lo a tuvo de MVP, no lo tuvo a él. No era Nick Nurse. Sí, pero Estaba. estuvo lesionado también en playoffs. Hostia. Estuvo lesionado también en playoffs. Y entonces le preguntaban ayer a Doc Rivers, ¿no? por la apendicitis de Joel Embiid, y simplemente dijo, es esta época del año. Y claro, Hostia, vaya guantazo, ¿no? claro, y tal, y entonces se quedaron. Es que ha ido a 2 o 3 podcasts estos días. Doc Rivers se ha quedado a gusto con todo el mundo, ya consciente de que se retiraba. Por cierto, se acaba de anunciar que no va a ser el entrenador de los Bucks en la temporada que viene. Le van a pagar el año de contrato que le queda, y hay un asterisquito ahí que están viendo si va a quedar como asesor, si va a tener algún cargo en dirección deportiva o no. Parece ser que él se va a ir a Los Ángeles y que va a ser asesor, entre comillas, porque se ha llevado muy bien con los nuevos dueños y bueno, ya veremos. Pero le estaban preguntando y soltó eso y se hizo ese silencio, ¿no? Sin ni siquiera repreguntar, ¿no? Le sorprendió tanto la pregunta que se hizo así el silencio y dijo, no, es que fíjate en su historial, Joel Embiid en esta época del año nunca está sano. Y es verdad, tienes razón. Nunca ha estado sano por H o por B, siempre ha tenido algo Joel Embiid. Yo creo que, te lo decía por Que privado, lo que yo recuerdo creo si que sano era contra su cuerpo Toronto, es el aquel tiro de Kawhi Leonard, esa eliminatoria Mm, fue la. sí, Ya estuvo el año que hace ya. 2019, sí, señor. Pues eso, dos equipos que llegan mal, con un... es verdad que Paul George ha vuelto de esa sanción de 25 partidos por dopaje. Estará descansado. Sí, y ha vuelto muy, muy bien. Está Tyrese Maxey, que ha hecho un auténtico temporadón. VJ Edgecombe, que sin Embiid rinde mucho mejor que con Embiid. Yo creo que tienen que ser favoritos los Sixers, además por jugar en casa, porque Orlando es un puto desastre. Yo también, la sensación que me da Orlando no es para nada de confianza. Y bueno, yo pienso que Tyrese Maxey es la estrella de este partido, la Mm. verdad. O sea, Tyrese Maxey va a hacer daño, Edgecombe también. Paul George con lo mínimo que puede aportar, pues bueno, ahí ya tira, ¿no? E interiormente, como los dos equipos tampoco tienen mucho, Ujú. entonces, pues bueno, se pueden anular, ¿no? Entonces, yo pienso que Maxi no tienen armas con que defenderlo, los Magic. Y a Banquero Wagner sí, pues pone aquí a Paul George también a molestar, ¿no?
El Ubre, no sé. Yo Ujú. creo que tienen un pelín más de argumento los Sixers. Para mí, yo lo veo favoritos aparte de jugar en casa, ¿no? Sí, sí. Y claro, luego aquí damos los dos como favoritos a los Sixers y dábamos como favoritos a los Hornets. Ujú. Mm, no sé si tú estás conmigo. En un posible Magic Hornets por la octava plaza, Ya no me la juego, porque no sé yo doy yo. como favorito a los Hornets. Me gustaría, a mí me gustarían los Hornets, pero hostia, sería un buen descalabro, de Orlando, sería un fracaso total y Jugaría además en absoluto. Orlando. Hay que recordar que se Para mí jugaría en Orlando. sería hacer ya una limpia gorda, ¿eh? Si caen contra Hornets, si este año no se meten en playoff los Magic, para mí es que de tocar ya piezas clave en el equipo. Hay que recordar que también se están soltando cuchillos en declaraciones en la prensa entre banquillo y jugadores. Yo creo que Mosley sabe que no va a seguir. Hace unas semanas le preguntaban a Paolo Banquero por las segundas partes de los Magic y Paolo Banquero soltó que, bueno, claro, que es que si no haces ajustes tácticos en el descanso, pues cuesta más la segunda parte. Y a lo que Mosley contestó, el ajuste más importante es la actitud y las ganas, y eso no lo tengo que hacer yo. O sea que se están soltando Está claro. pullitas muy, muy claras y muy finas. El otro partido del miércoles es el que enfrenta, para mí, el más desequilibrado de todos los del play-in, es el que enfrenta a los Warriors con los Clippers. Unos Warriors que van a llegar con Curry, con un partido de experiencia, entre comillas, con Porzingis y Horford en el quinteto titular junto a Steph Curry, y se van a enfrentar a los Clippers de Kawhi, que es verdad que parece que se han ido quedando como sin fuerzas. Empezaron muy mal la temporada. Hay que recordar que cuando estaban 26-1 los Thunder, los Clippers Buah, estaban es que el 4 último no sé año, cuánto. si es que va horroroso, si la han cagado por la primera parte de la temporada que han Y hecho, ¿eh? hablábamos, acuérdate que hablábamos en aquel momento en plan de, ojo, que los Thunder van camino de 75 victorias y el número 1 del draft. Hablábamos de aquello a principio de temporada. Luego volvieron, lo hicieron muy bien, consiguieron remontar, pero se han ido quedando sin gas. Es verdad que también coincide con el traspaso de James Harden y de Ivica Zubac, que evidentemente le quita peso al equipo. Está el run del tema de Kawhi, que cada vez se habla más de una posible sanción a los Clippers y de la duda de si se le anulará el contrato o no a Kawhi. Ante eso, ya ha salido el rumor de que si se le anula el contrato de Kawhi con los Clippers, los Lakers podrían estar interesados en ficharle, incluso también los Warriors. Se está hablando, son rumores que están saliendo alrededor de Kawhi. Los Clippers cuentan con la ventaja de jugar en casa, en el Intuit Dome, delante de ese muro. Hay un reportaje, no recuerdo si era de ESPN o de Medianero. Athletic, que está muy bien sobre el muro del Intuit Dome. Es muy, muy divertido. Y es que los Warriors es que son muy malos, Sergio. No, y además, porque también las lesiones no las has respetado, no juegas no está Jimmy Butler, Curry acaba de volver, es que no. Ujú. Están ahí también por inercia, como lo que pasa con los Heat, que hay equipos muy malos en el este, pues este año ha pasado también en el oeste. O sea, el descalabro de Dallas, pongo Sí, Dallas porque es el caso más sangrante, ¿no? De los que están eliminados, ha hecho que el Warriors esté ahí décimo sin claro. querer, Sí, sí. ¿no? Entonces, Clippers, que me parece mal equipo también, yo creo que es bastante favorito para ganar este partido. Ujú. Pero también te digo, de cualquiera de estos dos, no creo que pase contra el que pierda del séptimo. Eh, Ahí veo bastante diferencia entre esa eliminatoria y este partido Ujú. también. Ya está. Sí, yo creo que la única opción de los Está- Warriors es un partido. un saludo a Javi, un saludo. No estoy afónico. Gezer Martínez dice que sí estás afónico. Yo creo que la única opción de Warriors es un partido descomunal de Curry, un momento de esos, estando el partido más o menos igualado, una rachita de 4 o 5 triples de Curry rompiendo el partido, puede pasar. Puede Opciones, pasar, puede pasar. opciones, un 10% le damos. Pero ¿qué pasa? ¿Prolongar la agonía después? Es que no sé, no. Claro, claro, porque es que aunque luego elimines a los Blazers,
te tocan los Thunder. ¿Qué vas a hacer? Es que no sé, no. No sé, pero bueno. A descansar, está a descansar, que los Warriors, que descansen. Ujú. Pues eso, damos como favoritos a los Clippers, entre Clippers y Blazers, porque dimos como Blazers, yo creo que favoritos a los Blazers. Suns. Yo también me voy a quedar con los Blazers, Yo creo que sí. porque creo que la rotación es un poquito más larga, y de Clippers es que del único que me fío de verdad es de Kawhi, porque Mathurin Sí, es una moneda al aire, porque Garland no acaba de estar bien físicamente, porque de Tyronn Lue no me fío demasiado, y que además es eso, es parecido a lo que decíamos antes de la flechita. Es decir, los Clippers llegan con el bajón de una temporada donde se suponía que iban a estar compitiendo por cosas importantes, y en cambio los Blazers en esta temporada de ir creciendo, superando adversidades, porque, repito, después de la primera jornada se fue Chauncey Billups y demás. Dice Jecer Martínez, triste final de Curry, me recuerda tanto a Kobe, años en la franquicia y condenado al ostracismo. Bueno, los de Kobe no fueron Bueno, hay que tantos. tocar, yo creo que van a tocar algo. Los Warriors, yo creo que Curry Mm. aún le queda un último coletazo de un equipo decente, ¿No? pienso. Y que estamos, yo creo que se nos difumina un poco, se nos distorsiona, mejor dicho, el recuerdo por la última temporada tan mala de los Lakers que precisamente hoy hace 10 años de ese último partido de Kobe con los 60 puntos contra los Jazz, y hace 10 años de ese último partido de los Warriors que significó el 73-9 para batir el récord de los Bulls. Hay que recordar que Kobe se rompe el Aquiles en la temporada 2013, después de haber hecho unos partidazos. El partido anterior a romperse el Aquiles mete 47 puntos para ganar el partido y mantener a los Lakers en pelea, y mete a los Lakers en playoff. Ese esfuerzo de Kobe. Luego, evidentemente, está la temporada que pasa en blanco, la 13-14, y luego tenemos 2 temporadas malas. Lo de Curry, bueno, queda todavía mucho. Hay que recordar que fue campeón en el 22, que parece que se nos ha olvidado, y fue campeón antes de ayer, y esto pasa muy rápido, pero bueno, no creo además tampoco que esté tan cercano su final. No creo que sea su penúltima temporada ni siquiera. Físicamente, más allá de las lesiones, está bastante bien, y veremos. A mí sí que no me gustaría verle con otra camiseta. Me daría mucha No, pena por favor, que nadie verle lo intente, verle ¿no? con otra camiseta, pero bueno. Esto en lo que respecta al play-in. Y ya sabéis que esto es martes y miércoles, y el viernes se juegan, ya sabéis, el perdedor del séptimo contra octavo contra el ganador del noveno contra décimo. El sábado ya comienzan los playoffs. El sábado tenemos los primeros cruces. Además que estos partidos de play-in, los Ujú. últimos, los del viernes, creo que al día siguiente o dentro de muy pronto ya juegas contra el primero. El O sea, domingo, ya te enfrentas el domingo, exacto. Es viernes, domingo. casi que un back-to-back que te toca. Claro, que yo decía que Bill Simmons esta mañana. Sí. Decía Bill Simmons que no le parecía justo, porque el segundo ya va a saber su rival, porque va a ser el séptimo, el que gane el séptimo y el octavo va a saber su rival y va a tener días para estudiar al rival. Pero el primero, en este caso, por ejemplo, los Pistons van a tener 48 horas, o menos de 48 horas, para preparar el primer partido de la serie. Van a tener que ir preparando con varios rivales. Bueno, yo creo Sí, que la sí. diferencia es tanta entre primero y octavo, que dan más o menos igual, pero sí que tiene razón Bill Simmons en ese sentido. Lo que sí tenemos definidos son ya los partidos del sábado, que son, ya sabéis, los terceros contra sextos y los cuartos contra quintos. Tenemos a las 7 de la tarde. Ojito, que esto empieza bonito el sábado. Porque déjame ver, esto está con hora. Sí, vale, estaba mirando que estuviera con hora española, porque a veces pasa que no cambia la hora y lo decimos mal. A las 7 de la tarde, el sábado, Raptors Cavaliers. Unas series decididas por los Hawks, que eran los quintos, luego lo Ujú. comentaremos. Unos Raptors, Sergio, que llegan después de una temporada que tampoco nadie esperaba,
que estuvieran ahí. Arriba, sí. Era una temporada donde se suponía que tenían que estar más abajo, quizás el play-in, pero nadie los metíamos en playoffs. Incluso en buena parte de temporada estaban cuartos, ¿eh? Sí, 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 Toronto sí. ha estado cuarto, muy buena parte de temporada también. Ujú. Lo han hecho francamente bien, bajo mi punto de vista. Muy bien entrenados por Rajakovic, para mí una de las sorpresas de esta temporada. En temporada regular, Toronto ganó el primer partido 112-101. El 31 de octubre fue partido de Copa. El 13 de noviembre volvió a ganar Toronto 126-113. Y el 24 de noviembre, ojo, porque Toronto ganó 110-99. Es decir, 3-0 en temporada regular a favor de Toronto, pero con un asterisco enorme, y es que el último partido fue el 24 de noviembre. Poco se parecen estos Cleveland Cavaliers No, con James Harden a aquellos Cleveland Cavaliers, iba a decir con Garland, pero sin Garland, que estaba lesionado. A ver, Cleveland y además con Harden, que además ha asumido bien el rol que le toca. No va de estrella, va de jugador que aporta. La verdad que Ujú. sabiendo que Donovan Mitchell es el principal ahí, ¿no? Evan Mobley haciendo su trabajo, Jarrett Allen que ha vuelto de la lesión, te está volviendo bien. Tiene más banquillo Cleveland, o sea, yo a Cleveland lo veo bastante favorito contra estos Raptors. Otra Sí, cosa es lo que yo me fríe de Cleveland en playoff. Estos Cleveland han petardeado en los últimos años en playoff, pero creo que esta ronda deberían ganar y pasarla fácil. voy a Pasarla ser fácil, malo, ¿eh? venga, voy a ser malo, voy a ponerle un poquito de picante al programa. Yo creo que pese a tener a Harden, deberían de pasar una ronda de playoff. Ya Sí, sabemos esta ronda pasa. los petardazos que suele dar James Harden suelen ser en segunda ronda. Y, Sí. y bueno, vamos a ver esto. Evidentemente para Toronto es un premio, van a tener ganas de competir. El Air Canada Center, que ya sé que ya no se llama así, pero para mí siempre será el Air Canada Center, va a ser una auténtica fiesta. El botellón, como diría Guille, va a seguir allí fuera. Botellón, el del turbante que sienta otra vez. Exacto. Vamos a volver a verlo. Entonces, Exacto. Bueno, va a depender mucho de la salud de los Cavaliers, de ver cuánto tiempo podemos ver a sus titulares jugando juntos, que lo hemos visto muy poquito en esta temporada. A esos, los cuatro fantásticos, que con la salida de Garland, la llegada de Harden, son Harden, Mitchell, Evan Mobley y Jarrett Allen. Jarrett Allen con ese problema en la rodilla que es duda, le ha estado molestando mucho. Es verdad que ha jugado algún partido, pero tiene mucha molestia en la rodilla. Y lo que te comentaba antes, claro, es que si no está Allen, Evan Mobley pasa a jugar de 5 y esto es un parecido a lo que decíamos antes de Booker, ¿no? Evidentemente, Mobley te puede cumplir de 5 y más pues contra un equipo como Toronto, que tampoco Jakob Poeltl es su 5 titular y no es Olajuwon, ¿no? Pero yo creo que Evan Mobley como 5 es un 6,5 y como 4 es un 8. ¿Quién va a defender a Scottie Barnes? ¿Evan Mobley será? Sí, 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 sí. Scottie Barnes también juega de exterior, juega de todo, ¿no? Pero Sí, Scottie hace. Scottie draimonea mucho y cada vez más. Y yo creo que es el rol que debe de tener en estos Raptors, ¿no? Un jugador capaz de defender prácticamente las 5 posiciones del equipo rival. Yo creo que Scottie va a defender a Mitchell en varios momentos de la eliminatoria. Es capaz de defender a todos y luego en ataque lo hemos visto jugar en todas las posiciones. Lo hemos visto de 5 y lo hemos visto de 1. A mí donde me gusta más es moviéndose entre el 3 y el 4. Cuando coincide con Ingram, pues tirándose un poquito más al interior. A mí es un jugador que me encanta, que sí, además conecta con la grada una barbaridad, que no tiene problemas por sus números individuales y hace esos intangibles que tanto valoramos. Pero bueno, muy pendientes de la salud de Immanuel Quickley, que sigue con esos problemas de fascitis plantar. Y bueno, yo creo que Toronto, si consigue ganar alguno de los partidos de casa, pues tenemos que decir la serie, el tanteo. no, están Porque tranquilos. No tenemos que hacer porra. Si no estuviéramos es todos, porra, no no es hacíamos porra, ahí ¿no? Vale, quinielas. vale. Pero bueno, yo creo que, pues ya que lo dices, yo me voy a mojar. Yo digo que esto es un Cavaliers 4-1. Yo tenía, mira, 4-2, he pensado yo. Ujú. Sí, puedes. Estaba Cleveland, dudando entre Cleveland 4-1 4-2. 4-2, pero sí, yo creo que es que Quickley no ha estado muy fino.
físicamente hablando. Entonces no sé cómo estará la cosa, pero bueno. Ese es el partido, la serie que comienza el sábado a las 7 de la tarde. Tengo por aquí, no tenemos todavía los días definidos de la serie. No, todavía solamente tenemos los primeros partidos, así que nos damos más la tabarra con fechas. Ese mismo día, ese sábado, a las 9:30 de la noche, tenemos el partido que enfrenta al tercero con el sexto de la conferencia oeste. Los Timberwolves visitan a los Denver Nuggets, unos Nuggets que, como decíamos antes, han terminado la temporada muy, muy arriba, han terminado con 12 victorias consecutivas, que en temporada regular, estos sí que se han enfrentado hace poco relativamente. El 27 de octubre, victoria de los Nuggets 127-114. El 15 de noviembre, victoria de los Nuggets 123-112. El 25 de diciembre, partidazo del día de Navidad, si lo recordáis, ese 142-138 de los Nuggets sobre los Timberwolves. Y el 1 de marzo, los Timberwolves evitaron la barrida con una victoria 117-108 en una serie 3-1 a favor de Denver, donde, Sergio, la duda es cómo está la rodilla de Anthony Edwards Que lleva 2 semanas sin jugar. A ver, yo creo y que jugará, evidentemente, ¿no? El primer partido ujú. ya va a estar ahí, ¿no? Sí, sí, la han estado cuidando. Hace 2 playoffs, acuérdate que dijimos, Minnesota es el equipo o sea, Denver es el equipo que peor le va, ¿no? Que Minnesota Ujú. peor le va, ¿no? A Denver. Siempre les han jugado bien. Pero claro, yo creo que este año hay un poco más de desigualdad, ¿eh? Pienso que Nuggets está muy bien. Jokic es un jugador que está es estratosférico, años luz del segundo. O Mm. sea, a la mínima que está bien, han sabido reforzarse los Nuggets, ¿no? Jamal Murray está a un gran nivel también. No sé cómo está Aaron Gordon físicamente, si puede aportar algo, cómo está. Aaron Gordon en principio está al 100%, es Ah, decir, pues ya está, y le hemos visto entonces. muy bien. ¿Qué pasa? Que las lesiones de Aaron Gordon son repetitivas en la misma zona. Entonces, a mí yo cada vez que veo saltar a Aaron Gordon pongo una velita a alguien en quien no creo. Si creyera en alguien le pondría una velita, pero me da cosa. Yo veo a Aaron Sí, Gordon saltar pues está y bien. A ver, y Minnesota lo que pasa es que se ha desinflado un poquito, ¿no? Respecto al año pasado. Un poquito se ha desinflado. Entonces le ha tocado bailar con una de las más feas en primera ronda. Muy bien tiene que estar Anthony Edwards para que la serie se iguale mucho, ¿no? ujú. Incluso puedan pasar, pero yo ahora mismo veo a Denver favorito. No voy a poner bastante favorito, voy a decir favorito a secas y Yo es a que ver qué creo tal. que hay dos factores que pueden salir o muy bien o muy mal para Timberwolves. Em, Principalmente Julius Randle. Yo creo que Julius Randle, yo este año he vuelto a ver el Randle que os desesperaba en Nueva York. El Hero Ball. Es ese, Exacto, ¿no? exacto. El Randle a su bola, el Randle no tengo compañeros y juego por mí mismo y hago numeritos, pero son calorías vacías, o de repente tengo un 20% en tiros y demás. Si vemos ese Randle, los Timberwolves lo van a tener muy complicado. No tiene nada que hacer. En cambio, si vemos al Randle del año pasado, eso es otra cosa. Un Randle más cohesionado, más jugando con los compañeros. Y luego está el tema de Anthony Edwards. Si esa rodilla de Anthony Edwards está bien, Anthony Edwards es de esos jugadores que en los partidos importantes da un paso hacia adelante y pueden dar guerra. Pero, como dices tú, yo creo que no va a ser suficiente para unos Nuggets que han tenido muchísimos problemas físicos a lo largo de la temporada y donde creo que la clave, además de la salud de Aaron Gordon, como comentábamos, es el rol de Cameron Johnson. Un Cameron Johnson al que le ha costado muchísimo entrar Sí. en juego y ser el Cameron Johnson que recordábamos de Phoenix. Lo ha sido en muy poquitos partidos, pero todos ellos han sido al final de la temporada. Yo creo que poco a poco va encontrando ese sitio, se va quitando esa losa de además la presión, ¿no? De sustituir a Michael Porter Jr., que había sido clave en el anillo de Denver en el 23. Y yo creo que si vemos a este Cameron Johnson que hemos visto en las últimas 3-4 semanas, eso va a ayudar mucho a Denver. Sí, sí, sí. Siempre hay un jugador tapado que en playoff da un paso más, ¿no? Yo creo que Denver, el ecosistema que genera Jokic te permite destacarte más. Entonces,
Hay que ver también cómo llega Peyton Watson, si va a estar físicamente bien para ser parte de la rotación, que también será algo importante para los Nuggets. Yo aquí veo un... Venga, me voy a mojar. Voy a decir 4-1 también. Estaba pensando en decir 4-2, pero voy a decir 4-1. Yo iba a decir 4-2 también. Como he dicho antes, 4-2 para Denver. Esos son los partidos de la tarde de aquí, porque a las 12 de la noche tenemos el que te toca más de cerca, el que buscaron los Hawks, y es el enfrentamiento entre los Hawks. Pues no sé por qué, porque ahora verás el récord en temporada regular también. O sea, no sé. Entre los Hawks y los Knicks. Unos Hawks que salieron con los suplentes en el último partido frente a Miami. Si hubieran ganado ese partido, hubieran jugado contra Cleveland. Al perderlo, jugaron, y van a jugar, perdón dicho, mejor dicho, contra los New York Knicks. Unos Knicks que les ganaron 128-125 el 27 de diciembre. Ganaron los Hawks el 2 de enero 111-99. Y ganaron los Knicks el 6 de abril 108-105. Es decir, 2-1 a favor de los Knicks. Pero te voy a dar un dato que ya te he dado por WhatsApp. Ese es el dato, ese. Ese es Un el dato dato. escalofriante. Escalofriante, nunca mejor dicho. Que lo dijo Bill Simmons también esta mañana con Zach Lowe. Bueno, anoche, pero yo lo he escuchado esta mañana. Contra los 3 mejores equipos de cada conferencia, esta temporada los Hawks tienen un récord de 2-16. 2 victorias, una de ellas contra los Knicks, 16 derrotas. Yo creo que es un equipo que engaña un poco. También es lógico, por un equipo animado, un equipo que se ha renovado muy bien, muy bonito de ver, y en el este, claro, enseguida que juegas decentemente subes mucho, ¿no? Tiene dos muy grandes jugadores o grandes proyectos de All-Star como son Johnson y Daniels. Onyeka Okongwu también lo está haciendo genial, ya que se ha destapado Capela de por ahí, ahora está desatado él. Y el Pero es gran un equipo fichaje, un equipo que no tiene de estrella. CJ McCollum, el gran fichaje de CJ CJ McCollum, McCollum, que aporta. que es Y el Alexander anti-Trey. Walker también. Que es CJ McCollum es el anti-Trey Young. Es decir, Sí. toda la cabeza que no tiene Trey, todo el pozo que le da al juego, el hacer mejores a los compañeros que hace CJ McCollum, por más que haga menos asistencias, esto no solo va de numeritos. Sí. Y como decías tú, Nickeil Alexander Walker dando un paso adelante. Son buenos secundarios enorme. en otros equipos que aquí han destacado porque no tienen a nadie que les haga sombra como primera espada, ¿no? Es lo que opino yo de Hawks. Y que luego, digo, que luego han tenido la suerte de que siempre decimos que hay fases del calendario, todos los equipos tienen fases donde tienen una fase del calendario muy favorable, y ahí lo que tienes que hacer es subirte a esa ola del calendario favorable para Perfecto, coger el buena. calendario lo han aprovechado perfectamente. Exacto. Hay muchos equipos que tropiezan. Ese partido que te confías, que juegas contra los Wizards y tal, porque claro, evidentemente, si los Wizards ganaron 17 partidos es porque ha habido 17 partidos en los que el rival se ha confiado y al final ha acabado cayendo. Eso no lo hicieron los Hawks. Aprovecharon, tuvieron esas, creo que fueron 11 victorias consecutivas. Luego tuvieron otra racha con un calendario no tan sencillo que también estuvo bien, pero es un equipo que es, pues como decíamos antes de Orlando, pero con mejor rendimiento. Es un equipo bueno contra los malos que sufre contra los buenos. Entonces, yo creo que esta eliminatoria debería ser muy fácil para los Knicks. A ver, es lo que digo. O sea, New York tiene el mismo bloque que el año pasado. Tiene estrellas que pueden decidir partidos. Atlanta no tiene. Tiene mucha experiencia también en playoff. Los Knicks no flaquean mucho en playoff. Parecía que sí, pero desde que está el bloque de Branson compiten muy bien en playoff. Sobre todo, dar un punto más de defensa. El Madison es la bombonera. No sé, el año pasado, yo tenía más respeto por los Pistons el año pasado en primera ronda que por estos Hawks. O sea, quien tenga miedo a los Hawks, oye, cerramos la puerta y ya otra cosa. O sea, yo creo que Nueva York le voy a dar una victoria a Hawks. Para mí es un 4-1 y no deberían sufrir mucho, sino ya apaga y vámonos. Para mí es un 4-0. Es verdad que puede haber un 4-1. Sí. Lo que acabamos muchas veces. Te pones 2-0, vas al tercer partido un poco más relajado
y te ponen el 2-1, o en el cuarto estás 3-0 y te hacen el 3-1. No soy objetivo. No, pero es verdad, joder, es que, a ver, No, no, no. no me Hay pueden que, contraargumentar otra cosa no, y tampoco. hay que recordar que los Hawks también están en un momento de cambio. Los Hawks Tempranillo ya. empezaron la temporada con Trae Young y Porzingis. Recordemos esto, Sí, ¿eh? claro. Empezaron y la gente le decía, no, 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 top 4. Y aquí vamos, oye, un poco de relax, que estamos hablando de un exjugador como Porzingis y de un jugador que ha demostrado que no, como Trae Young. Han hecho ese cambio, le han dado las llaves a Jalen Johnson, ha llegado Jonathan Kuminga, veremos qué Kuminga vemos, porque Kuminga es capaz de meterte 30 puntos en un partido y 2 al siguiente. Y luego me los dos. Y luego, Zachary Risasher es el que fuera número 1 del draft, que ya ha desaparecido de la rotación, que seguramente no va a tener minutos en playoffs, pues yendo al sitio que le corresponde, porque para mí es un jugador que no tiene hueco en la NBA en un equipo mínimamente competitivo. Otra cosa es, en Wizards y equipos así, pues sí que puede tener minutos, pero bueno. Lo dicho, yo creo que un 4-0, un 4-1 es lo que debería ser esta serie entre los Knicks y los Hawks. Y cerramos la noche del sábado con el enfrentamiento entre los Rockets y los Lakers a las 2:30. Os vuelvo a recordar los Cuidado horarios. este, Cuidado este. Os vuelvo a recordar los horarios. A las 7, Raptors Cavaliers. A las 9:30, Timberwolves Nuggets. A las 12 de la noche, Hawks Knicks. Y a las 2:30, Rockets Lakers. Por cierto, aprovecho para recordar, que me comentaba también Sergio a micro cerrado, no tenéis todos los partidos. No va a haber todos los Unos partidos, no va a haber toda la pocos. cobertura. Entonces, estad pendientes porque es probable que andemos en Twitch y YouTube, narremos algunos de los partidos que no estén, iremos viendo sobre la marcha. A ver cómo estoy yo de ganas y de ánimo Primera también. eliminatoria entre Durán y LeBron después de las finales, ¿no? De Exacto. Warriors Cups. Desde 2018 es la primera vez que se Digo cruzan. Durán y LeBron porque ya no hay nadie más en los Lakers. Es que yo no sé cómo está Doncic, si va a forzar. Creo que se pierde, ¿no? Se pierde al menos 2 partidos, dijiste A el ver, otro día. no hay calendario. No hay calendario. El tema es, Doncic está ahora mismo en Madrid, viajó de Los Ángeles a Madrid para hacerse un tratamiento, se supone que con células madre, para recuperarse lo antes posible de esa lesión en el hámster, que hemos decidido que aquí al hámster le vamos a llamar al hámster, porque lo del tendón de la corva es muy feo. Luego ha viajado a Eslovenia a visitar a sus hijas, que no las veía desde diciembre, ya sabéis, está en pleno proceso de separación de su ex prometida y pelea por la custodia de las niñas. Y después de eso ha vuelto a Madrid, donde va a darse una segunda fase de ese tratamiento. A partir de ahí, Y Austin Reeves también. Austin Reeves son ¿Fuera? 3-4 semanas, no desde la lesión. Es que no lo Tres veo, cuatro tío. semanas. Es que lo Pues, siento mucho, lo dije la semana pasada, pero es que no. Aunque claro, dice Javi que sí, que el mejor cruce que le podía tocar a los Lakers es los Rockets, sí, es verdad, pero es que aún claro, así es que los Lakers están muy, muy tocados, muy tocados. claro. El tema es, No yo veo estoy de acuerdo. A Bronny y el padre decidiendo partidos. Me Te cuesta lo estás verlo. pasando bien con las cosas que te mando del Nepo Baby, Bueno, ¿eh? es la leche esto, tío. O sea, da esperanzas a la gente, para Em, jugar, tío, en la NBA. el tema es que los Lakers van a intentar, y lo decía ayer Redick, prolongar lo máximo posible esta ronda para intentar, pues, tener mínimas esperanzas de que vuelva. Yo personalmente, yo no forzaría ni lo más mínimo a ninguno de los dos. Son dos lesiones complicadas, la de Austin Reeves en el oblicuo y la de Doncic en el hámster, que le llamamos aquí, que además es la segunda de la temporada. Y ya sabéis que en ese tipo de lesiones, igual que las roturas de fibra, cuando se repiten, lo que haces es aumentar exponencialmente la capacidad de volver a lesionarte en el mismo sitio. Entonces, sabiendo que no vas a ganar el anillo, porque no nos engañemos, aunque vuelva Doncic, este equipo no le va a ganar ni a Spurs ni a Thunder una eliminatoria, no te la juegues con la que tiene que ser tu estrella en 5, 6, Se 7, la 8 cagan mucho, años tío. a lesionarse. Yo no contaría con ellos para esta ronda. Sin ellos,
pues los Lakers es que son una banda jugándosela a lo que Si aguante estuviera, LeBron. realmente si estuvieran Doncic y Reeves, bien, para mí los favoritos son los Lakers. Sí, 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 Contra, sí. contra los Rockets, de bastante favoritos. Pero, bueno, es que Sengun, el destrozo que puede hacer, Durant también. Ujú, ujú, ¿Quién les defiende? claro, ¿Quién les defiende? ¿Aiton va a defender a Sengun? ese es el problema. Ese es el ¿LeBron va a problema. defender a Kevin Durant? ¿LeBron se va a cascar 48 minutos por partido? No, no, ya está. Hachimura no va a estar ahí, no. Mira, el otro día, creo que era Ron Mahoney, en el podcast de Zach Lowe, decía que si él fuera J.J. Redick, en el tercer partido, le daría descanso a LeBron. Te estoy diciendo, mira, es que tiene la edad que tiene, el historial de lesiones no va a aguantar, no le voy a forzar. Lo tengo para los 2 primeros partidos en casa, regalo, entre comillas, el tercero y le pongo descansado en el cuarto. O sea, a esos niveles Claro. estamos pensando en Sí, sí, términos sí. de Lakers. Esto A debería de los ser. Lakers les ha virado un tuerto la última semana y ha Mm. sido. Es una pena porque tenían buena pinta este año, no para llegar a finales de conferencia, pero sí que yo lo veía en semifinales seguro los Lakers este año. Sí, no, hombre, la primera ronda la Yo tenían creo que que en pasar. primera ronda lo pasaban, da igual. Ujú. Minnesota hubiera. O sea, Sí, estaban ahí. la primera ronda la tenían que pasar. Es una Pero pena, bueno, una más pena. allá de eso, yo es que hay muchas grietas en el juego de Lakers, más que en el juego, en la configuración de la plantilla, que ya Mm. veremos cómo se remoza en verano. Sí que Pero bueno. yo creo que pasa Houston 4-1 por demérito de Lakers que porque yo confío en los Rockets, ¿no? Es así. Claro, yo voy a decir un 4-1 porque es que tampoco me fío de los Rockets. Porque los Rockets, hemos hablado de equipos que han tenido malos años. Hemos hablado de Miami, de Orlando, de los Warriors. Ningún equipo me da la sensación de caerse tan mal, de estar hasta los cojones unos de Es otros, que yo creo que como ni los se Rockets. hablan. Yo creo que no se hablan. Es que da una sensación de odiarse, y no es por señalar a nadie, pero es lo mismo que pasaba el año pasado en Phoenix. Mm. Exactamente lo mismo que comentábamos el año pasado, que están hasta los huevos de Durant, no se miran, no se la pasan, no sé qué. Pues esto mismo lo vemos, ya pasó durante prácticamente toda la temporada, pero desde el All-Star, cuando estalló aquello de la cuenta, la burner account de Twitter de Durant, pues ha sido más exagerado. Entonces yo creo que los Rockets van a pasar para caer luego en segunda ronda contra quien sea, Sí. porque no les veo con más futuro, pero bueno, Yo yo voy a poner. en términos globales, el oeste, si Denver no lo evita, la Ujú, final del oeste está clara. Está bastante clara sí, este año. Si Denver no lo evita, sí. pero ya está. El Y resto, además, para mí, de esos tres que digo, el resto está bastante lejos. ujú, Bastante lejos. y además, para mí, tiene más opciones de evitarlo de esta manera, por este camino, cruzándose con Spurs, que si se cruzara con Sí, Thunder. sí, Yo también. creo que yo También. creo que es más, es que yo creo El que este, el este está más. Yo creo que las semifinales del este vas. más abierto. Una moneda al aire, ¿eh? No sé, no te puedo decir cuál va a ser la final del este. Porque los cuatro están bastante parejos. Bastante Mira, parejos, pero nos bueno. dice Caballero Veloz, muy buenas, pillo el final del programa. Peyton Watson, ¿qué tal ha vuelto de lesión? De cara a la rotación de Denver es fundamental. Bueno, pues esa es la duda que tenemos, ¿no? Ver cómo va a estar físicamente Peyton Watson, Ujú. después de la lesión, que por cierto, a mí me gusta mucho, es un jugador que ha hecho muy buena temporada, pero creo que la gente se precipita, y no han sido 2 ni 3, sino muchos periodistas, muchos analistas de NBA los que dicen que Denver se equivocó de novato al que dar la renovación. Yo creo que Christian Braun, primero, fue muy importante en el anillo y segundo, ha demostrado más cosas durante más tiempo de lo que ha demostrado Peyton Watson Sí, en esta, sí, en sí, esta eso sí. temporada. Pasa que quizá le ha podido un poco la presión de ser titular este año, tal. Entonces, hay gente que rinde más desde el banquillo, oye, Mm. con su rol, No, sus 15 minutitos está a tope. y que tiene un rol distinto. Sí. Christian Brown no le puedes pedir los números que le pides a otro porque su rol es diferente. Peyton Watson siempre va a lucir más porque es un tipo más atlético, porque es un tipo
cuando está bien y lo hace bien, más anotador, pero yo creo que el trabajo que hace Christian Braun no te lo puede hacer Peyton Watson, y ni menos gente. Yo creo que es más fácil encontrar a un jugador anotador que a un jugador que te haga todos esos intangibles que hace Sí. Christian Braun. Pero bueno, y yo creo que Watson se va a quedar en los Nuggets. No sé de qué manera, con qué contrato o cómo, pero bueno, también dependerá de lo que suceda en estos playoffs. En fin, hemos hecho un repaso ya Buen repaso. de las series que están claras, los cruces de play-in, los cruces de playoff que están definidos. Recordad que esto era el día sábado. El domingo tendremos los cruces que todavía no están definidos. A las 7 de la tarde, los Celtics contra quien llegue séptimo Si te de la... conectas el sábado, quizá, bueno, sí podemos hacer algo con ella. Ya hablamos de estos cruces Mm. que ya están definidos. Simplemente recordar, el domingo a las 7 de la tarde el partido de Celtics, a las 9:30 el de Thunder, a las 12:30 el de Pistons y a las 3 el de Spurs, con los rivales que correspondan. Estad pendientes porque seguramente el sábado hagamos un programa para hablar de los cruces, de quién llegue y cómo son los cruces y demás. Y estos días todavía no sé muy bien, porque no sé si hacer los desayuneando o, como estamos hablando de play-in y ya va a quedar un equipo eliminado, si ya directamente hacer el capítulo con el análisis de la temporada del equipo eliminado. Bueno, así Entonces, y hablas del partido también. claro, juntar las dos cosas y hacer uno solo en lugar de dos. Por cierto, Pero, estoy haciendo yo el hilo en Blue Sky. mm, Ya, pues aprovecho. Si alguien quiere acercarse, estoy analizando también la temporada de los. ¿Qué es un Bluit? Bluit, ese como Bluit, yo le llamo Bluit, Bluit. ¿no? Es cortito, pero un poco ponemos la nota. Ya que Dani lo está haciendo en Twitter, lo estoy haciendo en Mm. Blue Sky también. Iremos retuiteando en NBA Adictos también. Pues ahí estaremos. Nada, lo dicho, estad pendientes. Mañana, evidentemente, no hay desayuno de ando porque no hay partidos esta noche. Haremos programa o desayuno de ando después de estos partidos, estos días de play-in, y seguimos preparando ese programa extra que os dije que iba a haber estos días, que seguramente será el jueves, porque como tenemos partidos martes y miércoles y viernes, pues seguramente el jueves haga ese programa especial con análisis de vuestros equipos favoritos, de los Patreons, de los fans que nos habéis puesto ahí en comentarios. Estáis a tiempo todavía. Los Suns de Nash, los Lakers de Magic. Bueno, pues todas estas cosas nos las ponéis ahí y lo comentamos en ese capítulo extra, que ya os digo que será seguramente el jueves. Nosotros nos vamos, estad pendientes. Si no volvemos el sábado, volvemos el lunes. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego.